Finalmente ayer se aprobó la ley bases, el paquete fiscal también, en lo que se considera como el primer triunfo legislativo de este gobierno a unos 200 días de haber asumido. A ver, se presentó y se conoció principalmente como la ley ómnibus allá por enero de este año. Tuvo un debate de unos 6 meses con recortes, con modificaciones. Y bueno, lo que queremos saber ahora y repasar básicamente es cuáles son esas medidas que, por ejemplo, más nos impactan a los trabajadores. Esa es la emisión de Antonella Cocucio, hoy desde el móvil. Hola, Anto. Mediodía para todos, muchas dudas, ¿no? Sí. Después de que se aprobara esta ley de paquete fiscal, entonces vamos a hablar con los que realmente saben. Dale. Para ir sacándonos las dudas que han surgido a partir de todo lo que se ha debatido y se supone que prontamente se va a reglamentar. Estamos con una especialista, contadora, titular de la Cátedra de Tributos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Bueno, Daniela Beglia, estamos sentados, Mari, ¿sabes por qué? Porque hay tantos números que va a tener que leer un poco, Eleonor. Quedémonos así porque son muchos números para repasar. Contanos un poco primero, respecto a los trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Preocupa ganancias. Estas modificaciones en sí, ¿de qué se tratan? Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y las modificaciones, bueno, son las mismas en las que había votado diputados. Insistió en la reforma, con lo cual se deroga el régimen cedular que estaba vigente hasta ahora. A partir de ahora vamos a tener mínimos no imponibles nuevos. Como se ha publicado en todos los medios, un trabajador soltero a partir de una renta bruta de 1.800.000 pesos va a pasar a tributar impuesto a las ganancias. Como estaba ahora el cedular, que eran 15 salarios mínimos vital y móvil, aproximadamente con 2.300.000 no pagaban, con lo cual un mayor número de empleados, una franja de empleados que antes no pagaban, ahora van a pasar a tributar. De todos modos, la escala del impuesto también aumentó considerablemente, los tramos de escala. Por ejemplo, antes el tope superior, a partir de 3 millones, ya pagaban al 35%. Ese tope ahora se eleva a 35 millones prácticamente. Es decir, que van a tributar a una escala más progresiva, del 5 al 35%. Pero sí es cierto de que va a haber una mayor masa de trabajadores tributando. Por otra parte, para los que estaban tributando el impuesto cedular, es decir, aquellos que ganaban más de 15 salarios mínimos vital y móvil, también pasa a ser un poco más equitativa la ley porque tienen estos mínimos y esta escala. Antes, sobre el bruto, lo excedían y ya estaban en la tabla del 27 o al 35%. Es decir, que va a haber más personas que tributen, pero menos los montos en función de estas escalas nuevas. Exacto. Además, se vuelven a reinstalar todas las deducciones a que tienen derecho las personas a computar. Las cargas de familia, por ahí se habla, ¿no es cierto?, si es casado con hijos, el sueldo es de 2.200.000. ¿Esto por qué es? Porque pueden deducir como cargas de familia al cónyuge siempre y cuando cumpla los requisitos de la ley. No tiene que tener ingresos superiores a determinado monto o si tiene hijos a cargo. Pueden deducir otros gastos que tengan, como aportes a medicina prepaga, seguros de vida. O sea, volvemos otra vez a computar todas las deducciones a que da derecho a la ley. Es más equitativo en cuanto, por ejemplo, hablabas vos recientemente cuando comentábamos esto, un jefe con las deducciones quizás terminaba ganando casi igual que un empleado, por ejemplo. Exacto, porque a lo mejor el empleado que tenía por debajo ganaba menos de 2.340.000 y no se le retenía ganancias, y esta persona estaba ganando X cantidad de dinero que luego de la deducción del cedular pasaba a estar ganando lo mismo. Entonces esto ahora va a hacer que todos estén sujetos a la misma escala. ¿Qué pasa con bienes personales, que va bastante de la mano? Exacto, bienes personales también ha sufrido modificaciones. Se aumentó el mínimo no imponible, que estaba en 27 millones, es decir, toda persona que tiene bienes al 31 de diciembre superiores a ese mínimo debe tributar bienes personales. Con la reforma ese mínimo se eleva a 100 millones, con lo cual quedan fuera de la imposición más contribuyentes, y también se eleva el mínimo exento de la casa habitación.
toda persona que tenga una casa habitación valuada en menos de 350 millones de pesos no tributa bienes personales. Eso sería la vivienda donde uno habita, ¿no? La vivienda uno. La vivienda donde reside con su familia. Otro cambio importante en bienes personales es la reducción de la alícuota y la unificación de la alícuota para los bienes del país y del exterior. Además, bueno, se implementa un régimen optativo para pagar bienes personales anticipados, garantizándoles estabilidad fiscal. Bueno, hay una serie de medidas que son bastante positivas. Pasemos al monotributo. Bueno, el monotributo, que es algo también que preocupaba mucho porque teníamos una escala que ha quedado totalmente desactualizada con la inflación. Hoy en día, un monotributista que presta servicios podía hacerlo hasta una facturación de 12 millones de pesos en el año. Entonces estaban muchos ya excluidos o al borde de la exclusión, no porque les mejore su situación económica, sino que por efecto de la inflación sus ingresos iban aumentando. Bueno, para todas estas personas hay una tranquilidad en el sentido de que se ha votado la ley, se llevan los mínimos, se unifica servicios y venta de bienes, y pueden ser monotributistas hasta una facturación de 68 millones de pesos aproximadamente en el año, si bien aumentan, ¿no es cierto?, la cuota que se tiene que pagar. Esa es mi pregunta. Algunos hablan de un 300% de aumentos. Las categorías más comunes, ¿cómo se va a dar esto? Sí, o sea, en las categorías más bajas hay aumentos, pero no son significativos. Por ejemplo, la categoría A va a pagar 3.000 pesos, la B 5.700, esto de componente impositivo, ¿no es cierto? Porque a eso hay que sumarle si corresponde el componente previsional. Pero sí, en los tramos más altos de la escala, si estamos en una categoría K, que podemos facturar hasta 68 millones, ahí la cuota es de 715.000 pesos por mes. O sea, hay que hacer números también. Pero bueno, les da tranquilidad a toda esa franja de contribuyentes que estaban en los tramos muy superiores de la escala y que ya estaban excluyéndose. En general, sos especialista en el tema. ¿Esto ordena de alguna manera la situación? ¿Se necesitaba un cambio? Sí, era necesario acomodar todos estos valores a la nueva realidad, luego de la inflación que hemos tenido. Los mínimos no imponibles de ganancias ahora se actualizan semestralmente. Antes era una vez al año, y entonces esto hacía que los empleados tenían aumentos por paritarias y después se los llevaba el impuesto a las ganancias porque estaban fijos los mínimos. Esto ahora cada 6 meses se va a actualizar, y en este año, en septiembre, van a tener una actualización especial. Contadores trabajando contrarreloj ahora, ¿no? Porque estos cambios hay que ser contador en la Argentina. Sí, exactamente. Bueno, ahora falta, ¿no es cierto?, la promulgación de la ley. ¿Y cómo se va a reglamentar? La reglamentación, las resoluciones de AFIP para aplicarlos, pero bueno, estamos ahora abocados a liquidar porque sí, todos los vencimientos de 2023 estaban prorrogados en función de esta ley que no salía. Y con muchos clientes haciendo consultas, me imagino. Y sí, están todos un poco ansiosos, y empleados, ¿no es cierto?, que están preocupados a ver si cuánto les van a retener o no retener. Bueno, un día a la vez. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y nos vemos bien. Bueno, como siempre, muy clara esta contadora, a la cual le agradecemos mucho. Siempre Daniela nos atiende aquí. Muchos cambios, claro, pero bueno, de a poquito se va a ir ordenando esta situación. Se espera que se reglamente y cómo lo va a aplicar la AFIP, pero todos aquellos que a estos cambios le modifique algo, obviamente van a tener que estar atentos. Y sí, todos atentos, y ganancias, que por supuesto que es el cuco de todo esto. También quizás los más beneficiados en realidad o las más beneficiadas son las provincias, ¿no? Porque es un impuesto además coparticipable, tanto que se necesita. Pero bueno, Anto, en este mundo lleno de números, muchísimas gracias. Y buen finde, y te esperamos el lunes acá, ¿eh? Te esperamos el lunes acá. El lunes vuelvo. Dale. ¿Me extrañaron un poquito? Un poquito, sí, para desgranar una serie de temas que tenemos también que saber un poco más y que estar bien imbuidos todos los santafesinos. Así que descansa el finde y te esperamos el lunes en el estudio. Ahí estaré. Nos vemos. Buen finde para todos. Chau.